En serio, cosas como estas suceden en Cuba. Nos querían cobrar $300, que los cubanos nos destruimos entre nosotros mismos. Tienen el signo de dólar en la cabeza. Ese lugar nos detuvieron. Cuando yo escuché abrir las maletas, dije, espérate un momentico. No pierdan su tiempo aquí porque ahí no puede entrar ningún cubano. Ok, yo sé que a ustedes no les llama mucho la atención estos videos de uno sentado frente a la cámara, hablando. A mí tampoco en lo personal, a mí me gusta más, como decimos aquí en Cuba, coger la pista, salir para la calle, mostrarles la realidad, actualidades, hablar un poco sobre historia y todo lo que ustedes saben que hacemos en el canal. Pero lo que les tengo que contar en el día de hoy, precisamente creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Fíjense que intenté encontrar un espacio bastante cómodo para yo estar aquí junto con ustedes hablándoles sobre este suceso. Por cierto, si me ven con esta toallita secándome a cada rato, les pido encarecidamente una disculpa, pero ¿para qué hablarles del sol y del calor aquí en Cuba? Bueno, esto que me sucedió, de entrada déjenme decirles que este es un video que llevo tiempo dándole largo, pero finalmente estamos aquí para hablar de ello. Fue algo que me tomó completamente por sorpresa como cubano, al punto de que me hizo hacerme la siguiente interrogante. ¿En serio cosas como estas suceden en Cuba? Pero no lo entiendes y no te das cuenta de ello hasta que lo vives en carne propia, y fue lo que me pasó a mí. Y antes de que me ataquen en los comentarios, no, mi gente, para nada esto es clickbait ni nada por el estilo. Hoy vamos a estar hablando de el inigualable y prohibido, en mi opinión, Cayo Levisa. Pero no pienso darle muchos spoilers ahora mismo. Vamos a comenzar desde el principio como se debe. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien. Yo aquí con tremendo calor, que ya tengo el pullover entripado, pero bueno, vamos a estar hablando de este lugar en específico, de la experiencia que tuve como cubano yendo a ese lugar. Así que espero que el video les guste y sigan disfrutando de que tengo mucho para comentarles. Antes de comenzar con este storytime, me gustaría comunicarles a las personas que vean mi canal o este video por primera vez que soy un creador de contenido, mucho gusto, que hace unos meses me di la tarea de salir a conocer mi país porque soy un cubano más que no conoce Cuba, y de esta manera compartírselas en mi canal de YouTube. Hace unas semanas, prácticamente ya un mes, junto con otros creadores de contenido, fuimos a visitar la provincia de Pinar del Río para crear una serie de contenidos allá, que de entrada me gustaría aprovechar estos minutos para darles muchas gracias por todo el apoyo que están recibiendo estos videos en otras partes de Cuba. Entonces, cuando yo en lo personal voy a estas series de provincias a crearles contenidos y demás, soy una persona que me planifico muchísimo. Por ejemplo, ya los primeros días del mes yo estoy organizando ideas que voy a grabar cada una de las 4 semanas o 5 que trae el mes. Preparo guiones, o sea que por esa parte soy muy quisquilloso, muy organizado, muy que todo salga como tiene que salir. Pero en el caso de Pinar del Río fue un poco diferente. Simplemente yo con las personas que andaba, que excelentes colegas de viaje y excelentes creadores de contenidos con los que anduve, Víctor G. No me planifiqué al 100% como siempre hago todos los meses, y simplemente nos dejamos llevar a ver qué podíamos grabar, ¿no? Y a raíz de eso salieron varias de las ideas que vieron anteriormente en esta serie de contenidos por la provincia de Pinar del Río. Después de haberles hablado de esta pequeña introducción, vamos de a lleno al tema de este video. Bueno, primero que nada, para movernos a ese lugar en específico, obviamente necesitábamos un transporte. Yo sinceramente les digo que en estos viajes que he tenido la oportunidad de hacer en estos meses, les cuento que Pinar del Río para mí viene siendo la provincia más cara en cuanto a transporte y comida. Sí, como mismo estaban escuchando. Recuerden que yo en esta serie de videos hice viajes alejados del centro de la ciudad, de la talla del Cabo de San Antonio y la playa María la Gorda. Comentarles que si no han visto esos videos, ya de entrada les estoy dando promoción a los videos para que vayan a verlos. Ya si querían moverte a otros lugares de la provincia, obviamente quedaba un poco alejado. Entonces para eso necesitabas obviamente un transporte. ¿Qué hacíamos nosotros? Íbamos a la terminal de ómnibus en búsqueda de un transporte, digamos, económico que nos moviera a esos lugares. En lo del Cabo de San Antonio, no sé si es que nos vieron pinta de extranjeros, que siempre pasa. No sé, a ver, yo en lo personal me he visto sencillo, me he visto cómodo y más para estos calores, pero sí me gusta vestirme bien, lo reconozco. Entonces yo creo que por eso es que nos ven la pinta de extranjero o nos ven con otros ojos. Lo que ya cuando tú sueltas el acento,
que hola Cere, oye, ¿cómo está esto? ¿En cuánto nos puede resolver el transporte para allá? Ya ahí cambia la perspectiva, ya ahí cambia el punto de vista. Pero en una primera instancia, nada más al Cabo de San Antonio nos querían cobrar $300. No estaban hablando ni en moneda nacional, ojo y cuidado. Estaban hablando en USD o euros. Y yo, ok. El viaje rumbo a este Cayo lo íbamos a hacer al día siguiente de haber grabado eso del Cabo de San Antonio y la playa María la Gorda. Ya íbamos obviamente con la experiencia de lo que nos podían cobrar estos choferes o los precios que tenían ellos, porque sí, no sé, en mi opinión, creo que tenían todos con un casetico así chiquitico insertado con el mismo guión. Oye, para allá la carretera está malísima, voy a comerme una pila de bache, lo que te puedo cobrar es esto. ¿Sabes? Cuando te digo esto, te estoy hablando de esa cantidad que les comenté anteriormente. Ya como nosotros ya prácticamente nos conocían en la terminal, decían, oye, los del Cabo de San Antonio, oye, los de Cayo Levisa, así mismo nos decían, porque se movían entre ellos y veía quién nos podía llevar, quién podía cobrar menos. Vaya, una odisea completamente, que ahí ratifico el hecho de que los cubanos nos destruimos entre nosotros mismos. Yo y Víctor nos pusimos ahí mismo a buscar ofertas, a ver quién nos cobraba menos, porque de entrada llevarnos hasta el Cayo Levisa nos querían cobrar nada más la ida 10,000 pesos cubanos, algo completamente exagerado, porque ya cuando te alejas del centro de la ciudad y quieres ir a otros lugares como el Cabo de San Antonio, Viñales, toda esa serie de lugares, digamos, turísticos, ya ellos tienen el signo de dólar en la cabeza, sinceramente se los digo. Dimos con una persona que no es un precio del todo económico, pero por eso les digo que es bueno cuando uno hace estos viajes interprovinciales en el país, ir acompañado, porque entre todos nos distribuimos los gastos y es menos dinero que tenemos que dar de nuestro bolsillo. Esta persona nos dijo que nos iba a cobrar 6,000 pesos hasta el Cayo Levisa. Perfecto, vamos a irnos aquí porque si no, no vamos a encontrar algo más barato, porque barato no está, ¿ok? Pero bueno, si no hacíamos así, ni modo. De hecho, esta parte del video recuérdenla muy bien porque vamos a estarla retomando más adelante en el video, ¿ok? Recuerdo que el taxi no era moderno ni nada por el estilo, era un Lada o un Moscow y no recuerdo muy bien. Entonces nada, salimos rumbo a la carretera. Decirles que esa excusa que te montan los choferes en plan de que la carretera está mala, nada que ver. Esa excusa o esa mentira que te montaban para cobrarte más, no era así. Rumbo a la carretera de este Cayo, de este destino que íbamos a hacer en ese día, la carretera se mantenía normal, no tenía tantos baches, o sea que te estaban montando ahí un papelón grandísimo. Para llegar a este lugar tuvimos que pasar por el poblado de Viñales. Yo creo que es lo que más el turista o la persona que no vive en Cuba conoce más del Pinar del Río, porque es lo más turístico. Bueno, tuvimos que pasar por el poblado, tuvimos que pasar por la parte turística, y ahí sí les pido a los pinareños que me rectifiquen, porque sí fueron prácticamente como 1 hora y media de viaje. Pasamos por otro poblado que tenía como nombre Manuel Sanguilí, si la memoria no me falla. Bueno, en ese lugar nos detuvieron, ¿saben? Había ahí como un punto de control, no sé por qué. Le pidieron los papeles al chofer, le abrieron el maletero, y cuando yo estoy sentado en la parte de atrás del taxi, escucho que dicen para abrir las maletas, porque sí, ese día nosotros recogimos todos los matules, teníamos que pagar otra noche más en la renta, que no estaba en nuestros planes, y la idea era ir al Cayo Levisa, crear contenido y ahí mismo regresarnos para La Habana. Entonces andábamos con mochilas, maletas, con todo lo que nosotros andamos para movernos a otras partes de Cuba, ¿no? Entonces cuando yo escuché abrir las maletas, dije, espérate un momentico. ¿Cómo que abrir las maletas? No es que yo traiga una bomba ahí ni nada por el estilo, pero son mis cosas personales y no voy a permitir que abran mis maletas. Ahí al momento abrí la puerta, salí, buenos días, ¿cómo está todo? ¿Qué sucedió? Y la única pregunta que me hicieron fue, ¿hacia dónde ustedes se dirigen? Nosotros hacia el Cayo Levisa. Nos dijeron, está bien, disculpa la molestia, todo está bien, ya. Nos montamos en el carro. Finalmente, después de varios minutos en carretera, ya estábamos acercándonos a nuestro destino. Fíjense que aquí voy a estar poniendo ahora mismo en pantalla las pocas imágenes que yo pude capturar, porque ese vendría siendo básicamente el inicio del video, hasta que nos tropezamos con un inconveniente tan grande que nos iba a decepcionar completamente a los que íbamos con esa ilusión de crear contenido en un lugar tan paradisíaco como el Cayo Levisa. De hecho, ustedes estarán viendo toda esta muela, como decimos en Cuba, y estarán preguntándose, bueno, Yonix, ¿qué es el Cayo Levisa? Ahora rápidamente los pongo en contexto.
El Cayo Levisa es el nombre de una isla de 250 hectáreas, específicamente 2,5 kilómetros cuadrados, que se encuentra a unos 6,7 kilómetros de la costa norte de Cuba, en el Golfo de México, en la provincia de Pinar del Río, que forma parte del archipiélago de los Colorados. En la isla solo existe un hotel, el Hotel Cayo Levisa. La costa norte de la isla es parte de una playa de arena de aproximadamente 4 kilómetros de color blanco y muy fina, detrás de la cual corre a lo largo de una franja un bosque de pinos. El lado sur de la isla está cubierta por un bosque de manglares inaccesibles. La isla es accesible 3 veces al día de un paseo en ferry de 30 minutos desde Palma Rubia en Pinar del Río. Después de esta pequeña voz en off hablándoles de todo lo relacionado con el Cayo Levisa, ya entraron un poco en materia, ¿verdad? A la entrada de este famoso Cayo Levisa había un punto de control. No nos tomó por sorpresa porque en María la Gorda y en varios lugares así, digamos, turísticos, estaban esos puntos de control para inspeccionarte, pedirte tus datos, esa serie de procedimientos que yo lo entiendo perfectamente. Cuando llegamos, la persona que estábamos ahí, nos acercamos en el carro y le dijimos: buenos días, mira, estamos interesados en entrar a la parte del Cayo Levisa, ¿qué podemos hacer? Si hay que entregar algún dato o algo así por el estilo. Y él, ¿saben? Muy amablemente se dirigió hacia nosotros y nos dijo, o sea, la primera pregunta que recuerdo que nos hizo fue la siguiente: ¿ustedes son extranjeros? Le dijimos: no, todos somos cubanos. Estamos interesados en hacer algunas tomas del Cayo Levisa porque somos creadores de contenido, toda la cuestión. Lo primero que me dice, que yo, vaya, abrí los ojos así, yo dije: Dios mío, ya venimos ya con el pie izquierdo ya. Y creo que más que nada esto nos pasó por falta de desinformación, lo reconozco. No pierdan su tiempo aquí porque ahí no puede entrar ningún cubano, ni nosotros mismos que somos trabajadores de esta zona podemos entrar a ese lugar. Yo me quedé así, yo dije, Dios mío, después que yo me di todo este viaje por carretera, casi 1 hora y media de viaje, yo no puedo creer que yo no entre a este lugar. Necesitamos entonces hablar con el gerente de aquí, con el que está a cargo de esto, para que nos explique directamente a nosotros por qué no se puede entrar. Entonces él me dijo: está bien, ok. Fue a buscar a la persona que estaba encargada ese día ahí a cargo de todo eso y nos dijo lo mismo: ¿ustedes son extranjeros? Y dijimos: no, todos somos cubanos, venimos desde muy lejos, hicimos este viaje por carretera completo hasta aquí. Nos dijo exactamente lo mismo: miren, este lugar los cubanos no pueden entrar, en el Cayo lo que hay es simplemente un hotel y las playas, ese tipo de cosas. Incluso, déjenme buscar aquí una frase que él me dijo, que esta frase, qué frase más incómoda cuando yo la escucho en un lugar: esto es lo que está orientado. Fíjense que yo recuerdo que Víctor le decía a los que estaban acá conversando con nosotros: oye, ¿no hay alguna forma en que sea pararnos en esa zona y hacer unas fotos o algo así por el estilo? Porque, ¿sabes? No éramos terroristas ni nada por el estilo. Incluso yo recuerdo que estaba el punto de control, había una especie de terraplén, ¿sabes? En un terreno donde estaban las casetas de los trabajadores, que llegaba a la parte de la playa, porque ahí fue cuando nos empezó a explicar todo esto que les comenté anteriormente, la voz en off, de que había un ferry, el ferry iba y viraba 2 veces al día o algo así hacia la isla. Desilusionados completamente porque dijimos: coño, después de darnos el viaje hasta aquí, no veníamos a hacerle daño a nadie, ni a hablar mal de nadie, ni a criticar nada por el estilo. Pero desilusión completamente llegar a ese lugar y que no nos dejaran entrar ni siquiera a la parte de la playa. Entonces, cuando sucedió todo esto, ¿por qué no nos dejan entrar a ese Cayo? ¿Qué hay de especial en ese Cayo que un cubano no pueda entrar hasta ahí? Básicamente es un lugar prohibido para nosotros los cubanos. Y más siendo algo que forma parte de Cuba, no es una isla alejada a cientos de kilómetros de nuestro país ni nada por el estilo. Entonces, literalmente es un lugar prohibido para cubanos. ¿Qué requisitos o qué leyes uno tiene que cumplir para acceder a ese lugar? No sé, desconozco completamente. Quedé con esa duda, que estoy seguro que muchos de ustedes viendo este video y viendo todas estas charlas que estoy teniendo con ustedes, seguro se están preguntando lo mismo. Para rematar con el clímax de esta historia, cuando vamos de regreso vemos que en un punto del viaje el chofer detiene el taxi. De hecho, ya al ser un Moscovi o un Lada, discúlpenme a las personas que tengan ese auto clásico aquí en Cuba, pero en ese en específico, no sé qué pasa con el tema de la gasolina, el combustible, el tubo escape, que ya nosotros teníamos un olor a gasolina en la ropa, que literalmente teníamos que bañarnos y cambiarnos de ropa. Él detiene el taxi, dirige la mirada hacia la parte trasera del auto y nos dice: ¿qué van a hacer ustedes? Porque yo, por llevarlos aquí hasta este lugar,
les cobro 6.000 pesos. Ya si los llevo de nuevo para Pinar del Río, son 6.000 pesos más. Díganme qué le hago. le doy en qué momento, explíquenme en qué momento nosotros acordamos con ese chofer de cobrarnos 12.000 pesos. Siempre se habló de 6.000 pesos y entonces yo estaba ya con el estrés de lo del CAE. Yo me quedé así, yo dije, ¿en serio tú estás hablando de eso? Mira, te explico rápidamente para no alterarme contigo. Siempre se acordó 6.000 pesos, ida y vuelta. Si a otra persona, porque es lo que te digo, era la confabulación entre ellos, quién te lleva, por qué cantidad te lleva o algo así por el estilo, te dijo más de 6.000 pesos, brother, estás embarcado con nosotros porque yo no te pienso pagar ni un peso más. El chofer se quedó así diciendo, no, eso no fue lo que acordé con él. Le dije, bueno, mira, yo te voy a pagar lo que acordé contigo y tú hablas con el buquenque, con el que te dijo que nos hicieras el viaje y te arreglas con él, ¿ok? Y así mismo fue. Hicimos todo el viaje de regreso y él fue, y yo dije, voy a hablar con él. Y yo, habla con él, habla todo lo que tú quieras, yo no te pienso pagar un peso más, porque nos ven cara de estúpido, básicamente. Creo que sí, en parte tuvimos culpa por no informarnos un poco más, por eso la moraleja de este video es que no puedo ver más ir a un sitio sin informarme al 100% como siempre hago. Y creo que eso fue una experiencia también agridulce para las otras personas que andaban conmigo, porque al final era un video que íbamos a hacer en conjunto. Pero bueno, siempre me quedé con esa incógnita de por qué un cubano no puede visitar una parte de su país, o no lo dejen entrar, o tenga que cumplir ciertos requisitos para poder entrar. Esa incógnita, si ustedes saben algo al respecto, obviamente la caja de comentarios está para eso, para opiniones, críticas. Y bueno, de esta manera, sin tantas chácharas, sin tanta muela, sin tanta palabrería, vamos a concluir el video por el día de hoy. Más que nada, vuelvo y lo repito, era algo que quería plasmar en el canal, porque últimamente en estos viajes siempre hay cosas que uno deja de un lado, o no cuenta, o no documenta, para que ustedes vean que no todo es lindo, no todo es color de rosa a la hora de crear contenido, más en un país como Cuba. Y así ponemos punto final a la entrega por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen como siempre todas sus opiniones de qué creen, porque sí, en este video es muy válida todas las opiniones y todo lo que creen al respecto de esta situación. Recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenidos, así que estén atentos al canal. Que no se ha suscrito, que se suscriba, dejen su like, muy importante, que sé que muchos de ustedes ven mis videos a través de un televisor, pero no les cuesta nada después entrar en su teléfono y dejar un like, porque es muy importante para mí. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.